Buenas. Hoy vamos a ver un asunto muy complicado porque lo que pasa en este periodo, lo que sucede en esta parte de la historia de Inglaterra, es parte y es uno de los orígenes de lo que va a transformar la última mitad del siglo XX. Las transformaciones que se van a dar en ese momento en Inglaterra son tan grandes que de ahí surge lo que hoy se llama el mundo globalizado, el neoliberalismo, un montón de situaciones que hoy día son términos comunes, empiezan a incubarse. Este es un periodo de crisálida, de incubación, de muchas cosas que van a alterar dramáticamente los acontecimientos y el rumbo del siglo XX. Es el punto donde empiezan a morir también las utopías, es el punto donde toda la dinámica que llevaba el siglo, de las utopías del siglo XIX, que se intentaron realizar en el siglo XX, empiezan a entrar en crisis y empiezan a incubarse una serie de sucesos que ocurren de manera simultánea y que van a orquestar la transformación del mundo en lo que quiera que hoy el mundo es. Entonces, las campanas de la utopía ya empiezan a oírse lejos. Han pasado los sueños de los años 60. Esa fue hasta donde el siglo XX duró la última utopía. Después de eso, los grandes sueños empiezan a desvanecerse. Y uno de los problemas más graves es que la crisis energética por primera vez pone en peligro el desarrollo sostenido. Es decir, desde la posguerra, la economía británica y la economía de los países del llamado primer mundo había crecido permanentemente de una manera tal que un estado benefactor fuera capaz de estar en permanente crecimiento y por lo tanto en permanente forma de ayudar al pleno empleo y a una amplia política social. Cuando se presenta la crisis energética, ese crecimiento económico empieza a verse afectado, muy afectado, porque la crisis energética hace que el mundo desarrollado pase del superávit a la recesión, simplemente porque el batacazo es muy grande. El 85% de la sociedad industrial funciona con el petróleo, y cuando el petróleo en una semana va a aumentar de 50 centavos de dólar a $50 barril, pues ahí inmediatamente se produce un cataclismo económico. Ese cataclismo económico va a producir una cantidad de dramáticas consecuencias económicas también. Y eso va a empezar a hacer cambiar la idea del Estado benefactor. Hasta ese momento, la idea era que el Estado debía tener una política de pleno empleo, que el Estado debería garantizar el empleo en la sociedad. A partir del momento en que se empiezan a dar los recortes económicos, entonces el Estado empieza a obsesionarse por la inflación y tiene que garantizar que la inflación se mantenga dentro de unos límites tolerables y para poder mantener la inflación así hay que contraer el gasto, es decir, no hay que gastar tanto en lo social como antes sí, porque cambia la idea de para qué sirve el Estado. Antes el Estado servía para que todo el mundo estuviera bien, y para que todo el mundo tuviera empleo y para que todo el mundo tuviera oportunidades. Y eso es el Estado benefactor, el que se creó en la posguerra. Y ese Estado suplió las necesidades de un pueblo, lo llevó al desarrollo, desde la ruina al desarrollo. Y ahora tenía problemas de burocratización, tenía problemas porque todas las políticas en algún momento se envejecen o necesitan cambios. Entonces, por un lado pasa eso. Por otro lado, la crisis económica hace que ya no se intente dar bienestar desde el Estado a la mayoría de la población. Cuando eso deja de ser así y el objetivo es controlar la inflación, el gasto social empieza a verse afectado. Y el gasto social es la papa común y corriente de la gente. Son los subsidios de educación, son los subsidios de empleo, son los niveles de bienestar. Entonces ahí empieza a desarrollarse otra teoría económica y se ponen de moda los monetaristas y empieza a desarrollarse una idea de que la economía tiene como sus propias leyes y que esas leyes tienen un comportamiento misterioso interior y que todo se desarrolla de acuerdo con esas leyes. Entonces empieza una era económica muy complicada que va a golpear grandes sectores sociales. Entonces, eso lo vamos a desarrollar después porque esto va a matar a la gente del carbón y del acero, va a destruir la época de las minas, va a ser, digamos, unas catástrofes sociales gravísimas.
Eso pasa por un lado. Por otro lado, en ese momento en el mundo están pasando cosas que no se pueden comprender. Los rusos van a invadir Afganistán porque desde Afganistán salió una invasión, una revolución islámica. Y solo los rusos saben que es una revolución islámica porque son lo suficientemente viejos para conocer el Islam. Como el Islam no se podía presentar en términos de capitalismo y comunismo, como no cabía en los esquemas de la Guerra Fría, nadie entendía qué era eso. Los soviéticos decidieron que la única manera de combatir esa nueva tendencia histórica era invadiendo Afganistán. Al invadir Afganistán, en ese momento lo que van a hacer es crear su propio Vietnam. Ellos van a quedar clavados en Afganistán, se van a meter en una guerra que no pueden ganar, van a hacer todos los daños, las porquerías, los horrores que ustedes no se puedan imaginar allá. Y la forma tan brutal como los rusos invadieron Afganistán y el apoyo que los norteamericanos le van a dar a las luchas contra los rusos es parte de lo que le va a dar el fortalecimiento que hoy tienen los talibanes. Entonces resulta que nadie entiende de qué se trata eso, pues nadie sabe qué es el Islam. Y los rusos atacan porque si no atacan y la revolución llega a su interior, va a amenazar directamente las 5 repúblicas musulmanas que tenía la antigua Unión Soviética en su interior, que son las centroasiáticas, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Kirguisia y Kazajistán. Entonces, esas repúblicas son islámicas. Una revolución fundamentalista crearía todo un foco de lucha al interior de la Unión Soviética y ella lo que más temía era disolverse y se disolvió. Entonces, en este momento se da la invasión de Rusia a Afganistán. Pero ¿qué pasa? Los Estados Unidos e Inglaterra pues no tienen ni idea qué es eso. Entonces viene una época, esa invasión les da la sensación de que los rusos se están expandiendo cada vez más y la paranoia de la Guerra Fría vuelve a recrudecerse. Entonces ya en ese momento ha subido Reagan. Y ahora hay una época dentro de las tendencias norteamericanas en la política, hay dos puntos de vista, unos que son los halcones y otros que son las palomas. Los halcones son las alas militaristas, belicistas, invasivas y las palomas son las alas deliberantes de derechos humanos, negociadoras. Entonces, la política de Carter, el fracaso de Carter en llevar a cabo el rescate de los rehenes que fueron secuestrados en la embajada de Estados Unidos en Irán, hace prever que se necesita, mejor dicho, hace creer que se necesitan gobiernos más fuertes y que es la era de los halcones. Y eso le prepara la llegada a Reagan. Y toda la oleada de disturbios sociales y la contracción económica y toda la incapacidad del Partido Laborista para dar propuestas y respuestas a la crisis británica generada por la crisis energética le crea las condiciones a Margaret Thatcher. Entonces ahí hay un cambio total de vientos. Los vientos de la contracultura, los vientos de la utopía, los vientos del liberalismo, los vientos de la amplitud soplan lejos y empiezan a soplar los vientos de guerra, los vientos de gobiernos conservadores, las eras más reaccionarias, más fuertes, las alas de los halcones, los puntos de vista más belicistas y más guerreristas de todos, y Thatcher y Reagan se convierten en unas especies de almas gemelas políticas. Y los dos, que son seres de un temperamento y de una ideología belicista, interpretan la invasión de los rusos a Afganistán como una nueva extensión de la Unión Soviética de su dominio, como una búsqueda de aguas tibias que llaman ellos porque los mares que dominan los rusos son mares helados. Entonces se ponen en guardia y a Reagan se le ocurre la locura de la guerra de las galaxias, que consiste en todo un programa de misiles que sea capaz de interceptar otro tipo de los misiles soviéticos que salgan desde allá, interceptarlos en el aire, creando un escudo protector alrededor de la Tierra, una cosa como de ciencia ficción, y vuelve y se desata la histeria de la Guerra Fría. Y Margaret Thatcher secunda, es la única que secunda públicamente la posición del presidente Reagan y que dice que Inglaterra tiene muchas libras que ganar si apoya ese programa
y se monta en una historia por allá toda complicada de la Guerra de las Galaxias, de esa que Sting decía que era una manera de entrar de nuevo en la locura de la cual parecía no haberse curado con todas las cosas que habían pasado en el siglo XX. En esta canción que se llama Rusos, Sting, el cantante inglés, dice que hay en Europa y en Norteamérica hay un común sentimiento de histeria, una necesidad de confrontar a todas las amenazas que los soviéticos puedan suponer y una respuesta bélica a toda la retórica soviética. Y entonces dice que los políticos dicen que que van a enterrar a los soviéticos. Yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Otros dicen que me van a proteger a mí. Yo tampoco estoy de acuerdo con ese punto de vista. Compartimos la misma biología, independientemente de la ideología. Quisiera saber y espero que los rusos quieran a sus niños también. ¿Cómo es posible que nos metamos otra vez en esto, como si no hubiera ningún tipo de monopolio del sentido común? Entonces, esa canción demuestra el viejo fantasma de la demencia que había generado los movimientos antinucleares en los 60 y que ahora otra vez les vuelve y les asusta que estos se monten en la payasada de una guerra nuclear y de toda esa paranoia cósmica, ya pasados tantos tiempos desde que se había acabado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay un clima histérico, intolerante, en ese momento, en la geopolítica. Nadie entiende qué están haciendo los rusos allá, porque eso no se va a entender sino hasta después. Y simultáneamente, mientras los soviéticos están invadiendo Afganistán, viene una era de la historia que nadie podía comprender en ese momento, que es el triunfo de la revolución islámica en Irán. Y que lo que se está definiendo en Irán no es el gobierno del Shah, son asuntos del siglo X, en donde los chiitas quedaron fuera de las corrientes de dominación del Islam, los sunitas mandaron de ahí en adelante, y esa revolución es la revolución de los que reivindican la descendencia del Islam a partir de la hija y el suegro del profeta, Fátima y Ali, y que llegan al trono después de una occidentalización forzosa, después de una puesta en venta del país durante muchísimo tiempo. Quieren recuperar por entre el colonialismo, el saqueo, la occidentalización forzosa, quieren recuperar las raíces históricas del pueblo iraní y quieren recuperar las raíces históricas del Islam chiita. Eso va a generar otra dinámica en el mundo y sucede por la misma época. Entonces, muchas cosas están cambiando y nadie las entiende, y la respuesta sigue siendo la misma de la Guerra Fría, pero esta ya no es la Guerra Fría, lo que está pasando aquí son otras cosas, solo que como no se podía ver el mundo sino de esas dos maneras, entonces no podían entender lo que pasaba, no había cómo entenderlo. Pero el asunto es que la locura de la Guerra de las Galaxias hace que los soviéticos respondan, incrementando también su arsenal. Y en la crisis económica que está la Unión Soviética tan grande, incrementar el arsenal es lo que los acaba de destruir económicamente. Entonces, esto se vuelve como un billar a tres bandas. La invasión de los rusos a Afganistán
va a crear toda una sensación de un montón de cosas que no están pasando de esa manera, sino de otra, y que la historia no puede ver con claridad porque nadie sabe qué es el Islam. Entonces los soviéticos, que están bien fregados, y los soviéticos están fregados porque en este momento se presentaron los saltos tecnológicos que hacen que las grandes industrias, las industrias del carbón y del acero y las siderúrgicas, ya no sean el sector punta de la tecnología, sino el microchip, el computador. La Unión Soviética no puede asimilar ese cambio, y la Gran Bretaña, los sectores sociales ligados al carbón y al acero tampoco, y unos y otros morirán. Y la Unión Soviética, que ya tiene tantos problemas porque el atraso tecnológico hace que no pueda responder a sus necesidades de imperio, vuelve y se mete en este asunto del armamentismo y además se desangra en Afganistán, y eso ya hace que no pueda responder más. El tiempo dirá cuando Gorbachov suba y enfrente esta realidad, pero se gesta aquí, finales del 79, comienzos de los 80. Los primeros 3 años de los 80 son definitivos. Entonces, está pasando eso, está pasando el movimiento de solidaridad en Polonia, y el movimiento de solidaridad en Polonia pone de manifiesto que un régimen hecho para el pueblo es rechazado por el pueblo mismo, luego ya no lo representa. Es el movimiento de Lech Walesa. Y luego el contragolpe que el régimen da y la represión tan grave que se desata por parte de Yerulevsky contra los de Solidaridad hace en un momento dado recrudecer los temores de la Guerra Fría. Y el recrudecimiento de los temores de la Guerra Fría fortalece la plataforma política de Thatcher y de Reagan, porque lo que ellos representan es la razón de Estado y la razón de imperio sobre las amenazas geopolíticas. Es decir, todos esos discursos dogmáticos, paranoicos, totalmente belicistas, se ven fortalecidos por los sucesos que están pasando en ese momento en el mundo, y empiezan a tener un piso político por dentro. Si a eso usted le añade una crisis económica que hace que ya el Estado benefactor no pueda permitirse el nivel de bienestar que podía garantizar antes, usted tiene una plataforma política para gobiernos mucho más conservadores. Si a eso le añadimos que desde el punto de vista de programas políticos, el Partido Laborista no puede responder a los cambios que en ese momento se están dando, se atrasa en propuestas políticas, está cambiando muy rápidamente el mundo y ellos no logran entender esos cambios y dar una respuesta a esos cambios. Entonces su discurso no cambia con no logra adaptarse a los tiempos. Y no hay liderazgo político entre sus filas, se rompen por dentro, sale una nueva fila de un partido socialdemócrata dentro del Partido Laborista, y esa división hace que Margaret Thatcher no tenga rival en el otro partido. Entonces todo ese montón de cosas llevan a lo que se conoce como la era Thatcher. La primera parte de la era Thatcher, como esos son gobiernos, la figura del primer ministro es una figura que tiene que alternar con el Parlamento. El primer ministro en Inglaterra no puede hacer lo que se le dé la gana. Tiene que tener un soporte parlamentario, y en Inglaterra el Parlamento es muy importante. Entonces, cuando Margaret Thatcher sube, no tiene una mayoría parlamentaria que le permita hacer todas las cosas que ella va a hacer. Entonces, la primera parte del periodo presidencial de Margaret Thatcher es un poco una conciliación para preparar las condiciones políticas de lo que va a ser en el segundo. Y en el segundo es donde esto se va a poner color de hormiga, porque en el segundo es donde va a extremar todo, va a crear los grandes choques sociales, va a desmontar el Estado benefactor, va a producir los cataclismos que hundirán el mundo de los mineros. Todo eso viene en el segundo periodo. En el primero hay, digamos, un clima de reformas políticas fuertes, pero todavía no se llevan porque ella necesita un control del Parlamento para poder hacer eso, y no lo tiene todavía. Entonces, lo que a ella le va a dar todo el poderío interior para desarrollar esa política tan férrea de la Dama de Hierro, para despedir a los grandes del partido Tory, que fueron los creadores del Estado benefactor, que fueron siempre los que mantuvieron una política de consenso social. Lo que a ella le va a permitir hacer esa purga de partido, desarrollar el poder que tuvo y desarrollar la era que ella desarrolló, curiosamente no sucede allá. Sucede al otro lado del mundo, en las Islas Malvinas.
Resulta que cuando ella está en ese equilibrio delicado para conseguir el apoyo parlamentario y para conseguir el apoyo militar para conseguir el apoyo, lo primero que hacen, y esto es una cosa que en Inglaterra a ella le juzgan muy duro, que lo primero que hace es doblarle los sueldos a la policía. Entonces se considera que era una manera de un soborno previo para prepararlos para toda la situación de choque a la que ella iba a abocar. Ahora, cuando ella sube, ya hay huelgas, hay una situación de tensión social muy alta, hay muchos sectores que se están viendo afectados, hay inestabilidad económica, esa situación ella la encuentra, pero las medidas que ella va a tomar también la van a agravar. Todo esto ya es poquitico a poquito, pero la situación que a ella le va a dar todo el soporte político que necesita es un papayazo de los argentinos, de la Junta Militar Argentina. Resulta que la Junta Militar Argentina, después de salvaje dictadura, empieza a sentir que las barreras de miedo, terror, exterminio, paranoia, persecución, con las que tiene totalmente amordazado al pueblo argentino, empiezan a derrumbarse, que la gente ya no le tiene tanto miedo a la dictadura, que ya ha pasado suficiente tiempo para que empiece a mirarla con cierto desprecio y ya sin tanto terror, que ahí va a haber una crisis económica después de una bonanza de plata dulce, y esa crisis económica los va a debilitar a ellos. Y en ese momento Galtieri decide crear una situación que exacerbe el nacionalismo argentino para producir cohesión interna. El viejo truco, ese truco es más viejo, eso de armar un lío para que todo el mundo se ponga de acuerdo adentro, mire, eso está más inventado que el pan. Entonces el tipo arma esa. Entonces ellos tuvieron la falsísima, totalmente falsa impresión de que los ingleses no estaban particularmente interesados en seguir defendiendo lo que los ingleses llaman las Falkland y que los argentinos llaman las Malvinas, porque además es una guerra que cada cual llama diferente. Para los ingleses eso es the Falklands. Y entonces, inclusive en los textos de historia de los ingleses, ellos dicen la guerra de los Falklands, que los argentinos llaman las Malvinas, es una historia en la cual ellos piensan que porque se retiró uno de los buques que solía custodiar en ese momento el territorio de las Malvinas. El último buque insignia que custodiaba el territorio de las Malvinas, el último buque británico, se había retirado, pero cosas que dicen retírate ese buque de ahí. La Junta Argentina tuvo la muy equivocada impresión de que los ingleses ya no estaban interesados en proteger las Malvinas y que podían perfectamente invadirlas. Los ingleses nunca están desinteresados en proteger nada que sientan que les pertenezca. Es un error muy grande creerlo. La Junta no conocía el tamaño de estos adversarios, como si no los hubiera visto actuar a lo largo de todos los últimos 2 siglos. Entonces, la Junta primero van a rescatar un material de hierro y de chatarra que estaba allá, que necesitaban unas cosas de hierro, llevan a unos hombres, pero los hombres al rescatar el material izan una bandera argentina en la isla. Y luego, después, directamente invaden, sin aviso previo, de un momento a otro invaden las Malvinas, las Falklands, para los ingleses. Entonces, al invadir las Malvinas, la Junta cree que ellos van a poder militarmente, creen un montón de supuestos que son falsos. Creen que van a derrotar militarmente a los ingleses, y en eso no están ni tibios. Creen que los norteamericanos los van a apoyar porque la Junta Argentina está en el poder bajo el espectro ideológico de la doctrina de la seguridad nacional, en que era la lucha contra el enemigo interno durante toda la Guerra Fría. Creen que el pueblo argentino se va a cohesionar, y el pueblo argentino sí se cohesiona y se come el cuento, y llegan a amordazar la prensa de tal manera que el pueblo argentino va a creer que está ganando una guerra que nunca ganó. Los ingleses tranquilamente, a partir del momento en que se produce la invasión, simple y llanamente mandan una flota, la Tenaz, que dura unos 5 o 6 días atravesando el océano Atlántico, bien lejos que queda, sin afán, y cuando llegan las tienen.
La flota inglesa, tranquilita, va para allá. Y una vez que llega, les da una guerra tenaz, absolutamente tenaz. A pesar de las mismas críticas que hacen los ingleses, que cómo era que no podían prever una invasión de esas, que cómo era que habían mandado al jefe del ejército de vacaciones a Nueva Zelanda, a pesar de que la flota salió medio vacía y que por el camino la llenaron, a pesar de todo eso la flota llegó. O sea, esas son chismes de los ingleses por dentro, pero lo que se vio fue una batalla en la que los ingleses ganaron rotundamente, rotundamente. Y los ingleses llevaron a los gurkhas. Y los gurkhas son tropas élite de Nepal que tienen unos cuchillos curvos y que son los más salvajes que ustedes se puedan imaginar. Llevaron un ejército absolutamente profesional con una capacidad militar inmensa. A pesar de sus propios cuestionamientos, esto no tiene nada que ver con la capacidad militar de la junta, de la dictadura. Entre otras cosas porque el planteamiento de la dictadura era para una lucha contra su propio pueblo y no para una defensa de fronteras. Y se meten en esta guerra y los argentinos, la junta empieza a reclutar chicos que con 3 meses de entrenamiento los van a llevar a enfrentarse a los gurkhas. Van a llevar, el nivel de impreparación fue totalmente criminal y lo que hicieron fue mandar un montón de muchachos a una muerte segura. Y muchos oficiales ni siquiera presentaron combate. A la hora de enfrentarse con los ingleses, todo el valor que tuvieron para torturar no les alcanzó para enfrentarse con los ingleses. Y los ingleses les dieron sopa y seco. Y les hundieron en General Belgrano. Y mejor dicho, les demostraron una cosa que ellos no se imaginaban. Que estaban lejísimos los ingleses, lejísimos, de no estar interesados en defender cualquiera de sus colonias, quede donde quede. Así esto fuera una isla fría llena de ovejas en el final del mundo, allá llegan las flotas inglesas a defenderla, porque de todas maneras esta isla era como Cuba y Puerto Rico para el final del Imperio Español, era lo último. Entonces ellos no van a permitir que las cosas se les salgan de mano, ya habiendo perdido todo el imperio. Eso no le iban a dar este chance a la Junta Militar Argentina, porque esto es una guerra de la Junta Militar Argentina. Entonces la Junta Militar Argentina manipula la prensa de tal manera que exacerba el nacionalismo argentino, todo el chauvinismo, toda la historia de ellos como nación, y los hace unir esfuerzos en la guerra de las Malvinas. Pero resulta que la Junta Militar Argentina, en el apoyo que llegó a tener del pueblo, el pueblo argentino dio un día de salario para los soldados en el frente, para los chicos que fueron a pelear a las Malvinas. Y en una ocasión, un muchachito que se llamaba, como decir, Jorgito, donó, haga de cuenta, una chocolatina. Donó una chocolatina para los soldados que estaban peleando en las Malvinas. Al cabo de 4 o 5 meses fue a la tienda y compró una chocolatina, además decía, de Jorgito para los chicos que están peleando en las Malvinas. Bueno, al cabo de 4 o 5 meses, Jorgito fue a la tienda y se compró una chocolatina y abrió la chocolatina y encontró el mismo letrero que él había puesto cuando la entregó de donación. Y le dijo al papá: papito, mira qué curioso, yo doné esta chocolatina. Y esta chocolatina la volví a comprar en la tienda hace 4 o 5 meses. Y el papá dijo: ve, ¿cómo va a ser? Contame. Y empezaron a averiguar y descubrieron que todas las frazadas, el día de salario, los zapatos, las joyas, todas las donaciones que el pueblo argentino dio para los soldados en el frente, se las robó la Junta Militar y las volvió a vender, hizo negocio con ellas. Y que los soldados, los chicos que fueron a pelear en las Malvinas murieron de frío, congelados, peleando en tenis, cuando la plata para la dotación militar la había entregado el pueblo argentino. Y eso se descubrió con el cuento de la chocolatina de Jorgito. Y eso va a producir un cataclismo tan impresionante en la opinión pública argentina, que después de años de desaparecidos y de terror, necesitaba una sola más para estallar, que lo que va a producir, lejos de cohesionar al pueblo argentino en torno a la Junta, lo que va a hacer es que se desintegre la Junta, caiga la dictadura y sea arrancada de cuajo la dictadura militar, que ellos todavía están tratando de digerir por las características tan brutales que tuvo durante su tiempo de permanencia,
y con el fin de la guerra de las Malvinas va a empezar el descongelamiento de lo que son las dictaduras en el cono sur. La diferencia fue que las demás dictaduras se dieron el paso a la democracia con condiciones legales muy complicadas, mientras que en Argentina se derrumbó la dictadura. Aún así, la condición para que los militares dejaran el poder fueron las leyes de perdón y olvido, es decir, una autoamnistía que hicieron los miembros de la Junta para perdonarse ellos mismos los crímenes contra los desaparecidos y los crímenes contra todos aquellos. Una generación entera de Argentina murió entre los desaparecidos y los chicos que murieron en las Malvinas, que fueron miles. Entonces, esto fue una guerra absolutamente estéril. A los argentinos, a la Junta Militar Argentina, la guerra le salió el tiro por la culata, realmente contrario de lo que ellos esperaban. En ese momento, Estados Unidos, que ellos esperaban que por doctrina de la seguridad nacional se aliara al lado de ellos, quien haya mirado un poquito de las relaciones de los Estados Unidos con la Gran Bretaña, se va a enterar que la Gran Bretaña y los Estados Unidos son llaves siempre. La única vez que se enfrentaron fue para independizarse. De ahí para adelante ellos son llavería y están juntos en todo. Y en la Segunda Guerra Mundial el que sostenía y le daba comer a Estados Unidos, a Inglaterra, era Estados Unidos. En el momento en que Margaret Thatcher lanza la ofensiva de las Malvinas, inmediatamente Estados Unidos apoya. ¿Cómo apoya? Con satélites. Todos los satélites que tienen los Estados Unidos en el sur del continente los ponen al servicio de los buques de la Armada inglesa y con apoyo aéreo. Porque lo que van a mandar los ingleses, estamos en 1982, lo que van a mandar los ingleses es la naval. Entonces lo que hacen los norteamericanos es darles el apoyo de aéreo y la información de satélites. Y los chilenos, muy encantados, prestan sus bases para que los argentinos sean atacados, la dictadura sea atacada desde ahí, siendo también ellos parte de las dictaduras y teniendo con la dictadura argentina todo tipo de pactos como las operaciones Cóndor y demás. Sin embargo, vieron aquí una ocasión para recuperar territorios que ellos consideran que Argentina les ha quitado. Pues los chilenos dicen que ellos no tienen lagunas porque si se emborrachan no tienen lagunas porque donde se enlagunen los argentinos les roban la laguna. Ellos consideran que los argentinos les han robado sistemáticamente el territorio y la Junta chilena pensó que esta era una buena oportunidad para pegarle un mordisco territorial a Argentina y permitió que en sus bases se pudieran establecer los británicos para atacar a los argentinos. Ha hecho una belleza todo lo que pasa aquí. Entonces, esta guerra que a los argentinos les va a costar tan duro, en la que Charly García pide que no bombardeen Buenos Aires, esta guerra que va a generar toda esa crisis en Argentina, que derrumba la dictadura, que empieza toda una nueva etapa en la vida, que deja heridas tan graves, que fue tan militarmente indecente. Con esta guerra le pasa lo que la dictadura quería que le pasara a sí misma, le va a pasar esa Margaret Thatcher. Resulta que la guerra de las Malvinas lo que va a hacer es precisamente darle todo tipo de popularidad a Margaret Thatcher dentro de su propio pueblo. El efecto de cohesión que la Junta quería en torno a sí misma en Argentina, se lo sirven en bandeja a Margaret Thatcher en Inglaterra. Entonces Margaret Thatcher sí adquiere mucha popularidad de parte de su pueblo y la posición también frente a la Unión Europea la fortalece, porque la Unión Europea antes de la reunificación alemana pues no caminaba porque tenía una pata cojísima. Entonces la Unión Europea le exigía una plata muy grande a los ingleses por pertenecer a ella y les daba muy poco. Una plata muy grande es 1 billón de libras. Entonces Margaret Thatcher dijo, nosotros no le vamos a dar toda esa plata a la Unión Europea, le vamos a dar 250 millones de libras. Eso sigue siendo una fortuna, pero es una cuarta parte de lo que le daban. Y los ingleses apoyan esto, porque a los ingleses no les interesa, digamos, ellos no quieren unirse con Europa, pero tampoco quieren que Europa se una a sus espaldas. Ellos no pueden, ellos más que apoyarla, quieren es como estar presentes ahí para saber cómo son las movidas. Pero ellos no quieren derogar su libra por el euro, ellos han mantenido y han querido siempre mantener la independencia frente al continente, pero a la vez les interesa
que todas las movidas que se estén generando en el continente estén siendo vigiladas por ellos para que no ahí se lleven sorpresas como ya se han llevado en épocas anteriores. Entonces, la posición de Margaret Thatcher, y en eso la apoya la izquierda, la derecha, los laboristas y todo el mundo, es que todo ese montón de dinero para la Unión Europea no representa, no es viable con los intereses económicos de Inglaterra en tiempos de crisis. Entonces, esos dos elementos, la posición frente a la Unión Europea, pero sobre todo la guerra de las Malvinas, le va a dar a Margaret Thatcher el soporte político para ganar el segundo periodo presidencial, la reelección, pero para ganarla con mayoría, con una buena cantidad de apoyo en el Parlamento, y ahora sí viene lo bueno. Entonces, gana, y la plataforma electoral se le da a la guerra de las Malvinas. Galtieri es juzgado, mejor dicho, sale, ese sí que va por lana literalmente y sale trasquilado. Termina en la situación más desventajosa y ella sale divinamente del asunto de las Malvinas. Y todos estos reparos militares de los que hablaban los ingleses se vuelven de poca monta al lado de la contundente victoria militar que tuvieron los ingleses en las Malvinas sin cuestionamiento alguno. Entonces, cuando sube de nuevo la Margaret Thatcher, en ese momento, ahora, ella tiene una personalidad muy, digamos, muy carismática porque es una política muy sagaz. Es totalmente dogmática, y cuando le dicen que es dogmática, ella dice que sí, que ella es dogmática, y que ella es dogmática porque ella no cambia con frecuencia sus puntos de vista, y que ella considera que es una virtud ser capaz de defender sus propias creencias. Sistemáticamente empieza a eliminar a todos sus adversarios, que si esto hubiera sido en las épocas de Enrique VIII habían decapitado media Inglaterra, pero ahora en estas épocas ya toca ser más sutil, entonces los destituyen. Pero ella va generando un fortín político en torno suyo, que es el que le va a permitir todas las cosas que van a pasar durante su periodo de gobierno. La guerra de las Malvinas como tal empezaría el 2 de abril del 82, cuando Argentina invadió las Falklands o las Malvinas, y terminaría el 14 de junio, cuando la Junta Argentina se rindió y la guerra se había terminado. Entre otras cosas, la Junta había descubierto, los argentinos descubrieron en ese momento que sus únicos aliados eran los latinoamericanos y que ellos formaban parte de América Latina, porque normalmente se sentían mucho más ligados a los europeos, porque son hijos de muchas migraciones europeas, que a los latinoamericanos. Ahí empezaron a tener una conciencia de Latinoamérica a partir de la Guerra de las Malvinas. Dura muy poco, de abril a junio, pero es suficiente para alterar el destino histórico de los dos pueblos. Entonces, sube el segundo periodo. Cuando sube Margaret Thatcher por segunda vez, lleva a cabo algo que había prometido antes, pero que no contaba con el apoyo político para emprender, que era despedir grandes glorias del partido Tory, aquellos que lo habían fundamentado durante todos los años de reconstrucción del siglo XX y todo eso, y los va a eliminar, los llama los Beds, porque dice que ellos no parecen demostrar la suficiente
dureza para seguirla en sus planes y en sus programas políticos. Entonces destituye el ala que va a oponérsele, y poco a poco cualquiera que se le vaya oponiendo al interior de las filas de su propio partido va a quedar al lado del camino, va soltando gente, todo el que no esté con ella lo va sacando, lo va sacando, lo va sacando. Mientras tanto el Partido Laborista todavía no se reconstruye. La crisis del Partido Laborista es tan serio que solamente hasta los 90s, solamente hasta Tony Blair, mire y verá, es que se recuperan lo suficiente para volver a gobernar. Y esto hace nada, esto hace media hora, pues. Entonces la crisis arranca desde cuando pierden ellos la posibilidad de gobierno y les va a durar 20 años. Entonces, mientras la crisis del Partido Laborista se mantenga en una situación en que no genere liderazgo, no hay una oposición desde los partidos políticos real a Margaret Thatcher. Y la personalidad de ella, porque ella es un personaje muy polémico, es un personaje odiado hasta los límites del oprobio y fuertemente defendido hasta aquellos que consideran que ella representaba la razón de Estado, la grandeza de Inglaterra. Ella y Reagan enarbolan los discursos imperiales, los discursos belicistas de pueblos que tienen eso en una parte importante de su cultura. Y eso, de ahí sale el apoyo político. Entonces ella va a representar un personaje, la Dama de Hierro. Y la Dama de Hierro está rodeada por 4 figuras políticas que son los que garantizan que ella sea de hierro y son los que van a desarrollar toda la parte de las reformas económicas, que es lo más duro de todo lo que va a pasar acá. Entonces, en la persecución contra ellos van a ser figuras que se van a ver inmediatamente ligadas a la era de Margaret Thatcher. Y por supuesto, además ellos tienen una cosa que le pasa a los ingleses rarísima, y es que tienen mezclados sus grandes debates políticos y sus grandes periodos históricos con escándalos sexuales. Esa doble moral victoriana de pronto les hace agua en partes. Entonces el asunto Profumo acaba con el gobierno Tory, cuando Profumo tenía de amante a una mujer que a la vez era amante de un espía ruso. Y aquí uno de los 4 pilares de Margaret Thatcher, que resulta, ella lo llamaba el ala del partido, Parkinson, este personaje que era el ala dura del ala dura de ella, esa era la pura dureza. Este personaje resulta que descubren que este personaje, Cecil Parkinson, que era uno de los pilares de Margaret Thatcher, embarazó a la secretaria. Y entonces pues sale. Entonces hay una mezcla, es paradójico esto, pero pasa con alguna frecuencia, y ahorita también están juzgando a otro que dijo que tenía una coartada para afirmar que no estaba con una prostituta, y mentiras, que no tenía la coartada y había ganado una demanda sobre un juramento falso por esa coartada. Y ahorita lo están juzgando, y también era uno de los baluartes de la era Thatcher. El asunto es que ella sigue, a pesar de su tropiezo, sigue gobernando, y empiezan las medidas más duras. Entonces aquí viene el verdadero problema. Ella tiene 2 situaciones en las que va a confrontar profundamente delicadas y complejas contextos de la Gran Bretaña. Una es la intransigencia y la agudización del conflicto en Irlanda del Norte, porque cuando Bobby Sands, eso fue en el primer periodo, cuando Bobby Sands encabeza la huelga de hambre para que los prisioneros del IRA en las cárceles inglesas sean tratados como prisioneros de guerra y no como criminales, empieza la huelga de hambre y ella lo deja morir y va a verlo morir. Y luego, cuando llega la noticia de que él murió a Belfast, se arman los disturbios más grandes. Luego viene otro de sus compañeros, siguen los disturbios, luego viene otro, y uno por uno, de manera escalonada, va muriendo de hambre después de 65 días de ayuno. Y cada muerte de estas va a generar más y más disturbios en Irlanda del Norte. Y la manera como ella maneja el conflicto con Irlanda del Norte es para llevarlo hasta sus más dramáticas consecuencias, como resultado de lo cual entonces viene una escalada de bombas y atentados contra preeminentes figuras de la política
inglesa, y viene la era del terrorismo bravísimo porque extremó la situación, no se dio en nada. Cuando había una posibilidad de diálogo, dijo que ningún miembro del Sinn Féin podría pisar territorio de la isla británica como tal, aunque ellos estén anexados por Irlanda del Norte. El asunto es que ella llevó las cosas hasta los extremos más dramáticos y eso llevó a una escalada de terrorismo. La cosa más impresionante, tanto que hoy día no hay botes de basura en las estaciones de metro ni en los grandes terminales, porque cada bote de basura de esos era un posible lugar de una bomba. Todavía quedan los rezagos de las medidas de seguridad que le dicen a usted que si alguien le pagó por anticipado y en efectivo el arriendo de un apartamento sin tarjetas de crédito ni nada, avise. Que si usted ve paquetes sospechosos, no lo ignore, no lo ignore y no lo toque, avise inmediatamente a las autoridades. Empezaron a crear líneas calientes para que la gente estuviera informando, viene la escalada de terrorismo más grande, entonces hay una situación cada vez más grave y cada vez más compleja con el IRA y con el problema de Irlanda del Norte. El otro problema es el drama más grande. Es un drama terrible. Resulta que se presentó un salto tecnológico en esta época y los computadores, los microchips, se volvieron el sector punta de la tecnología. Ese salto tecnológico tiene lugar en los Estados Unidos y los Estados Unidos asumen un liderazgo a nivel de sistemas porque es el pionero. Son los que van desarrollando fue una loca aventura que empezó en los 60 de una manera increíblemente, lúdica, que era desarrollar el computador personal, el PC, para poder quebrar el monopolio que tenían las grandes centrales de computador de la IBM. Y esa aventura loca, lúdica, hippie, de garaje, de clubes, de muchachos, termina desarrollando una revolución tecnológica que lleva a la era industrial a otra etapa. Entonces el mundo se va a regir por la informática de aquí en adelante. Y eso hace que antes de la informática, antes de los computadores, la era del carbón y del acero era la que había determinado que un país fuera una potencia. Los que tenían grandes siderúrgicas, altos hornos, minas de carbón, esos eran los que gobernaban el mundo. La Unión Soviética se hizo potencia sobre la industria pesada de los altos hornos. La revolución industrial en Inglaterra surgió alrededor del carbón. El vapor se inventa para poder sacar el carbón de las minas. Para eso es que se inventa fundamentalmente. El carbón es el combustible que por primera vez logra calentar a la gente masivamente en invierno. El carbón es la savia de la revolución industrial. La revolución industrial la hacen los mineros. Ellos son el corazón de la revolución industrial que convirtió a Inglaterra en potencia y que la hizo la reina del siglo XIX. Inglaterra debe su grandeza histórica en una gran medida a los mineros, a todos esos hombres de una cultura que se creó alrededor de las minas de carbón, que está en la literatura, que uno ve en las novelas de D.H. Lawrence, que uno ve en todas las novelas, están las historias de los mineros del carbón. Esta gente, la gente de la cara tiznada, la gente de los carboneros, ellos son el corazón de la revolución industrial inglesa y escocesa, porque los escoceses, después vamos a ver, tienen una parte importantísima en todo lo que va a pasar ahora. Entonces, el mundo de los mineros desaparecerá, y con ellos toda la era de la gran cultura de los mineros, y con ellos una parte importantísima de Escocia. Escocia sufrirá profundamente el fin de la era de los mineros, el drama, la historia de ellos, sus movimientos, sus mitologías, sus luchas, sus sueños, sus finales de derrota, la tristeza y la grandeza es lo que vamos a ver en el siguiente programa, donde encontraremos las historias de Billy Elliot, de Full Monty, las historias de todos aquellos que se ven sin ningún objetivo cuando ha terminado el tiempo de los hombres del carbón.
entonces, desde los espacios de las grandes transformaciones, de los tiempos locos y delirantes de las guerras de las galaxias, desde los cambios profundos que vienen de Oriente, hasta los espacios donde los mineros encontrarán el fin de sus días, en la narración de Ana Uribe y en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes, feliz domingo.